Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. Me presento, soy Alfredo. Por aquel entonces eu andaba en los 22 años y ainda vivía bajo el mismo techo que mis padres y mi hermano, Roberto, a quien todos llamamos Beto, que me lleva 3 años de ventaja. La verdad es que nunca me tragué ese cuento de lo paranormal. No era un tema que se platicara en mi casa y yo prefería no gastar mi tiempo en historias de aparecidos o perdiendo el rato en esos canales de internet. Mi día a día era de lo más normal, repartido entre las entregas de la universidad y los líos de la casa que nunca faltaban, como aquel sábado en que el sifón de la tarja de la cocina decidió que ya no podía más y se rindió. Me pasé buena parte de la tarde agachado, con el cuerpo todo chueco debajo del mueble, intentando parchar un tubo viejo que no dejaba de escupirme agua tibia y grasosa directo en la cara. Estaba que no podía con el cansancio y con los dedos entumecidos de tanto apretar la cinta teflón, cuando decidí subir a mi cuarto para intentar avanzar con un trabajo final de la carrera. Apenas acababa de abrir mi cuaderno cuando Beto se asomó por la puerta, con el cabello todavía goteando del baño y una cara de pocos amigos. Entró sin pedir permiso y aventó un objeto pesado sobre mi cama, justo encima de mis apuntes. Era mi cartera de piel, esa que mi mamá me había regalado la semana pasada después de que se dio una vuelta por un bazar de cochera que pusieron en la cuadra. Beto me lanzó una mirada de reproche y se quejó de que ya le parara a mi jueguito de aventarle cosas mientras él pasaba por el pasillo, advirtiéndome que, si quería decirle algo, usara la boca en lugar de andar lanzando objetos. Me quedé mirando la cartera ahí, tiesa sobre la sábana. Tenía unos grabados de rosas en las orillas y en ese preciso instante escuché cómo el cuero se estiraba, haciendo un crujido seco como si el material se estuviera quejando solo. Lo que me puso a pensar no fue el regaño de mi hermano, sino el hecho de que yo no me había movido de mi cuarto en los últimos 30 minutos. Para rematar, mi mochila, que era donde siempre guardaba la cartera hasta el fondo, seguía en el rincón de la pared con el cierre bien puesto. No había forma de que yo le hubiera lanzado eso. Pero como traía el estrés al tope por la fuga de la cocina y las presiones de la escuela, pensé que a lo mejor se me había caído en el pasillo sin darme cuenta, y Beto nada más quería estar dando lata. «Ya deja de aventarme esta porquería, Alfredo». Beto gruñó, secándose una gota de agua del brazo con la toalla. «A la próxima, mínimo asegúrate de que tenga algo de lana adentro». Salió azotando la puerta e intenté no darle importancia al asunto, sin sospechar que ese era apenas el primer aviso de que la casa ya no era solo para nosotros. A la mañana siguiente, el tubo de la cocina me dio una tregua, pero la peste a humedad ya se había colado por toda la planta baja. Me levanté temprano, de un humor de perros, y fui directo a checar si la cubeta que puse bajo la tarja se había desbordado. Estaba casi al tope. Mientras vaciaba esa agua sucia en el desagüe, mi mamá, doña Marta, apareció preguntándome si no había visto un cepillo para el cabello que me había prestado la noche anterior. Yo todavía andaba medio atontado por el sueño, intentando recordar dónde lo había dejado, cuando ella fue a su cuarto y regresó con la mano extendida, sosteniendo algo que me hizo soltar la cubeta de golpe. Era la cartera otra vez. La mismita con las rosas resaltadas y ese cuero que parecía brillar de una forma muy rara bajo la luz blanca de la cocina. Me la entregó como si nada, mencionando que había escuchado un golpe seco en el piso de su recámara durante la madrugada. Dijo que, como estaba entre dormida y despierta, pensó que yo me había metido a buscar algo y que se me había caído, así que solo la levantó y se volvió a dormir. El detalle es que yo no soy sonámbulo y la neta no tenía ninguna razón para asomarme al cuarto de mis papás después de que todos se habían ido a descansar.
Yo no salí de mi cuarto en toda la noche, mamá, le dije, sintiendo el peso muerto del objeto en mi palma. Ella me miró con ese aire de quien cree que su hijo le está ocultando alguna travesura, pero no insistió. Fue entonces cuando me llegó el golpe de olor. No era el aroma de mi cuarto, y mucho menos el perfume de lavanda que usamos para trapear. Era una peste persistente a naftalina mezclada con una colonia barata. Ese olor de closet de abuelita que lleva cerrado 30 años y que a nadie le da confianza abrir. Estaba tan fuerte que me calaba en la nariz. Acerqué la cartera a mi cara para comprobarlo y el olor brotaba directamente de los poros de la piel. En ese momento quise convencerme de que tal vez la había dejado sobre su cómoda por un descuido el día anterior, pero el hecho de que fuera la segunda vez en menos de 24 horas que esa cosa aparecía donde no debía me provocó una náusea ácida, un ardor que me subía por la garganta. No quería aceptarlo, pero sentía que ese objeto se movía por la casa por su cuenta, como si estuviera buscando dónde acomodarse. Traté de concentrarme en el arreglo de la cocina para no volverme loco, pero el parche que hice con la cinta no servía de nada, y mi frustración iba en aumento. Mientras yo peleaba con el tubo, Beto subió a bañarse. Escuché el sonido de la puerta del baño cuando le echó el seguro, una costumbre de nosotros para tener algo de privacidad. El ruido de la regadera siguió por unos 10 minutos hasta que lo cortó un golpe sordo y un grito de mi hermano. Corrí al pasillo y me lo topé saliendo del baño, todavía lleno de jabón y con la cara pálida. Señalaba hacia el piso donde la cartera descansaba sobre las losetas mojadas. El vapor caliente hacía que la peste a naftalina y lavanda de tianguis se sintiera más fuerte, como si se hubiera impregnado en cada azulejo. Beto me explicó que estaba de espaldas a la puerta con los ojos cerrados por el champú, cuando sintió que el objeto le pegó con fuerza en la nuca. Al principio pensó que se tenía caído un pedazo del recubrimiento de la pared, pero al abrir los ojos vio el cuero oscuro flotando en el agua que se iba por la coladera. La ventana estaba cerrada por el frío y el seguro de la puerta seguía puesto. No tenía lógica que eso estuviera ahí adentro. Cerré todo con seguro, Alfredo, dijo con la voz temblorosa y las manos inquietas mientras trataba de secarse a las carreras. No había nadie más conmigo en este baño. Recogí el objeto y sentí que estaba caliente como un animal, una temperatura que no venía del vapor del agua, sino de algo orgánico. Justo en ese momento, un chasquido brusco salió del cuero, como si la fibra se estuviera rompiendo bajo presión, como si algo vivo estuviera ahí atrapado. Nos miramos, y por primera vez, la idea de que esto era una broma se nos borró de la mente. Bajamos a la sala y yo mantenía esa pieza de piel sobre la mesa, lejos de mi cuerpo, vigilando cada centímetro de ese material que parecía respirar. El olor a naftalina venía con todo ahora. Sentía que se me había pegado a la piel de una forma que ni el jabón me iba a quitar. Encontramos a mi mamá en la cocina terminando de preparar el café y le solté la pregunta sin rodeos. Le exigí que me dijera de dónde diablos había sacado eso, porque Beto y yo ya estábamos perdiendo los estribos con tanta situación sin sentido. Mi mamá dejó la cafetera en la tarja e explicó que había pasado a la casa de la vecina de la esquina, doña Inés, unos días después de que falleció. La hija de la señora andaba ahí, rematando todo a precio de regalo con tal de vaciar el lugar pronto para poder rentarlo. A mi mamá le pareció que la cartera estaba buena y aprovechó para llevarse un vestido azul que también venía en el lote. En ese instante sentí un escalofrío que me recorrió el cuello. Esa reacción física de cuando se te eriza la piel y sientes piquetes en los brazos. Beto le preguntó si no le daba cosa andar comprando pertenencias de alguien que acababa de colgaros tenis, y ella solo se encogió de hombros, diciendo que todo era material y que no veía lo malo en aprovechar lo que estaba bien cuidado. Pero mientras hablaba, noté que evitaba mirar lo que eu tenía en las manos, como si estuviera ignorando el hecho de que el cuero parecía latir ligeramente bajo el calor de la bombilla. Comentó que la vecina era una persona muy apegada a sus cosas, de esas que no dejaban ni que sus nietos tocaran los adornos de la repisa,
y que la hija había hecho el bazar sin el menor respeto. Nos quedamos ahí, callados un rato, escuchando solo el zumbido del refrigerador y el viento pegando en la ventana del cuarto de lavado. Parecía que al meter esos tiliches a la casa, habíamos invitado también un pedazo de la terquedad de doña Inés, que se negaba a soltar lo que por derecho sentía suyo. La plática en la cocina se murió cuando un grito desgarrador vino del pasillo, directo de la recámara de mis padres. Fue un sonido agudo, de esos que te dejan frío a medio paso y te aprietan el estómago. Beto y yo corrimos hacia allá y casi chocamos con mi papá, don Raimundo, que salía del cuarto con cara de no entender nada. Mi mamá venía detrás, caminando rápido como si pisara brasas, cargando aquel vestido azul que trajo del bazar de doña Inés. No dijo nada al principio, solo pasó junto a nosotros como si fuéramos sombras, con las pupilas bien grandes y la respiración cortada, y se fue directo al patio de servicio. La peste a naftalina ya no estaba solo en la cartera. Parecía que el aire de toda la casa había sido cambiado por ese vapor de ropero viejo. Mientras ella desaparecía en el patio para deshacerse de la ropa, mi papá se apoyó en el marco de la puerta, intentando procesar lo que acababa de ver. Contó que estaba tomando una siesta y se despertó con mi mamá sacudiéndolo, desesperada, apuntando hacia un rincón. Ella juraba que ese vestido estaba suspendido en el aire, parado justo frente a la salida, como si hubiera alguien invisible usando la prenda y vigilando cómo dormían. Mi papá, que siempre ha sido el hombre más centrado y realista que conozco, admitió que cuando enfocó la vista todavía alcanzó a ver la tela azul bajando muy despacio hasta el piso, sin prisa, como si una mano estuviera soltando el dobladillo con todo el cuidado del mundo. Solo vi cuando la tela tocó el suelo, dijo mi papá con la voz ronca y los dedos tamborileando en el marco. No había gancho, no había aire, no había nada que lo sostuviera. Explicó que no sintió que fuera algo cayendo por gravedad, sino algo que simplemente habían soltado. Miré la cartera en mi mano y en ese preciso segundo, el cuero crujió y vibró, una pulsación que sentí hasta en la muñeca. Parecía que los objetos estaban platicando entre ellos, o peor aún, que doña Inés andaba dando sus vueltas por nuestra casa, checando que cada una de sus cosas estuviera siendo bien tratada por la nueva familia. Nos quedamos ahí en la banqueta cerca del portón, mientras mi mamá intentaba recuperar el aire después de haber aventado o vestido dentro de un contenedor de escombro que un vecino había rentado a 3 casas de la nuestra. Yo todavía traía las manos sucias de grasa y pegamento, y el olor a naftalina parecía haberse mezclado con el resto de mugre del sifón de la cocina, creando una peste que me revolvía las tripas. Fue entonces cuando doña Sonia, que vive 2 casas después de la nuestra y era muy amiga de la difunta, se paró a platicar. Notó nuestras caras de susto y, sin que nadie le preguntara nada, empezó a hablar sobre el bazar de la hija de doña Inés. Nos contó con un tono muy dudoso que ella había comprado un par de aretes de perlas ese mismo día. El problema era que, desde entonces, sus noches se habían vuelto un infierno. Relató que en cuanto apagaba la luz del cuarto, empezaba a escuchar un golpeteo de metal viniendo de su tocador. No era un ruido al azar. Parecía que alguien estaba moviendo con las manos todas sus joyas, revolviendo el alajero con prisa, como buscando algo en especial. Lo más loco es que, cuando se armaba de valor para prender la lámpara, todo estaba en su lugar, pero los aretes de la difunta siempre aparecían justo en medio del mueble, fuera de su estuchito. «Ya no aguanto más, Martha», dijo la vecina con la voz bajita y la mirada clavada en el cemento. «Siento que ella está ahí adentro, vigilando que cuide bien sus cosas». Escuchar eso me hizo entender que el problema no era solo la cartera o el vestido. La vecina describió exactamente lo que sentíamos. Una presencia ahí que no aceptaba que sus propiedades ahora fueran de unos extraños. Doña Sonia dijo que iba a llevar los aretes a la iglesia o de plano a enterrarlos en algún lado, porque ya no podía dormir sintiendo que alguien le esculcaba el cuarto en la oscuridad.
En ese momento miré la palma de mi mano y la cartera dio otro crujido fuerte, como si el cuero se estuviera acomodando para brincar de mi mano. Entendí que doña Inés no solo andaba espantando en nuestra casa, andaba reclamando lo que era suyo en todo lo que le quitaron antes de tiempo. No lo pensamos dos veces. Fui hasta el contenedor donde mi mamá había tirado el vestido y con un movimiento rápido aventé la cartera ahí adentro. El objeto cayó sobre la tela azul y por un segundo la peste a naftalina y lavanda nos llenó la nariz a todos antes de que se la llevara una ráfaga de viento. Regresamos a la casa y el silencio que se sentía en la sala era otro. No era ese vacío de paz, sino la quietud de un lugar que acababa de ser desalojado. Me pasé el resto de la tarde concentrado en terminar el arreglo de la tarja. Apreté el tubo con tanta fuerza que la unión por fin dejó de llorar agua, y el ruido de las gotas pegando en el plástico le dio lugar a un sosiego que no sentíamos desde hacía días. Beto no volvió a tocar el tema y mi papá empezó a checar los seguros de todas las puertas antes de irse a acostar, aunque sabía bien que no hay cerrojo que detenga lo que presenciamos. Nunca más volvió a pasar nada raro. Doña Inés dejó de caminar por nuestros pasillos y la vecina también nos contó que los ruidos en su tocador pararon después de que despachó las perlas. Pero la verdad es que, desde ese fin de semana, el ambiente en la casa cambió. Ahora, cada que mi mamá llega con alguna bolsa de un bazar o alguien sugiere comprar un mueble usado, se siente una vibra pesada. Mi papá fue el único que resumió bien lo que todos sentíamos mientras cenábamos esa noche, mirando fijo al rincón vacío de la sala donde el vestido había flotado. Hay cosas que uno compra, pero el dueño nunca las vende de verdad. Yo me quedo mirando las cosas que ya fueron de otras personas y no puedo evitar imaginar quién fue el que sostuvo ese objeto antes que yo. Y si, en algún plano que no comprendemos, esa persona no viene todavía detrás de lo que cree que le pertenece. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Todo esto ocurrió el año en que Samuel cumplió los 18 años. Fue idea suya que pasáramos la tarde en el desierto de los Leones, una reserva enorme en las orillas de la ciudad que está retacada de senderos y zonas protegidas. Al principio, el plan no tenía mucha ciencia. Caminaríamos un poco, platicaríamos y luego nos veríamos con sus papás para echarnos una merienda. El bochorno estaba insoportable ese día. Era un calor pesado que te pegaba la playera a la espalda y hacía que el aire se sintiera escaso. Para colmo, nomás cruzamos la entrada principal, se me reventó la correa de mi chancla. Traté de amarrarla, pero el plástico estaba caliente y resbaloso, así que cada 10 pasos se soltaba y yo por poco terminaba con la cara en el suelo. Ahí iba yo, cojeando y maldiciendo porque el talón me raspaba contra el hule mientras Samuel e Ignacio se adelantaban platicando cualquier tontería de la escuela. Nos fuimos alejando de la zona donde la gente suele hacer sus días de campo, subiendo hacia unos barrancos más altos donde el monte se vuelve más espeso. Yo andaba distraído, clavando la vista en el suelo para no tropezarme con mi calzado inservible. Intenté sacar el celular para ver si Samuel tenía señal de GPS, pero la batería se había muerto por el calor y el mío no agarraba ni una rayita desde que entramos. Me detuve un segundo cuando me cayó el 20 de que el relajo de los niños y el ruido de los carros allá abajo se habían esfumado demasiado rápido. Solo quedó el zumbido de las chicharras que estaba tan fuerte que hasta me mareaba un poco. Samuel se paró más adelante e indicó un camino de tierra compacta, diciendo que debíamos echar un ojo por ahí antes de dar la vuelta. Yo no tenía ni la más mínima intención de seguir caminando como herido de guerra, pero terminé yéndome tras ellos nomás para no ser el aguafiestas en el cumpleaños del muchacho.
Íbamos bordeando una bajada muy empinada cuando Pedro frenó en seco. Señaló la base de un tronco caído, donde estaba sentada una muñeca. Era un juguete de plástico viejo, con la cara despintada e hilos de pelo que parecían casi reales saliendo de esa cabeza de goma. El sol le pegaba de lleno y se desprendía un olor a vinilo viejo calentándose, igualito al forro de un microbús que se quedó bajo el sol de mediodía. Eso me revolvió el estómago de inmediato, un vuelco que quise ignorar pensando que era el puro calor pegándome en la nuca. Di un paso atrás con ganas de pelarme de ahí, pero a Pedro se le ocurrió acercarse. Lo seguí de lejos, refunfuñando que ya se nos estaba haciendo tarde para el lonche e íbamos a dejar plantados a los papás de Samuel. Cuando quitamos la vista apenas 2 segundos para saltar unas ramas secas e intentamos ver el tronco otra vez, la muñeca ya no estaba. El corazón me dio un brinco violento, pero fue algo físico, como se me hubiera quedado sin aire los pulmones. Miré hacia abajo, cerca de la orilla del barranco, y vi el juguete tirado boca abajo entre la maleza, a unos 5 metros de donde estaba antes. No corría ni un hilo de aire, y el suelo estaba demasiado parejo como para que hubiera rodado. Pedro hizo el intento de bajar por ella, pero lo agarré del brazo con fuerza. Tenía la mano empapada de sudor y sentía las piernas de trapo. Le dije que teníamos que largarnos de ahí en ese preciso momento. Inventé que se me había bajado la presión e hice que regresáramos al camino principal, sin voltear ni una sola vez. Nos encontramos con el papá de Samuel, Don Wilson, cerca de donde se estacionan los carros bajo la sombra. El señor andaba muy animado y sugirió que fuéramos a una apertura en la ladera, un lugar que él llamaba socavón, pero que no era más que un agujero profundo en la piedra. Nos explicó que el paso oficial estaba cerrado con alambre de púas, porque la gente entraba a dejar ofrendas o a hacer cosas de brujería que los del parque no permitían, pero se las ingenió para levantar la cerca y que pasáramos. Entré al último, arrastrando el pie derecho porque la correa de mi chancla se había rendido por completo y ahora sentía la tierra rasposa directo en la piel. Adentro, la luz del sol desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El aire ahí estaba totalmente estancado, pero lo que de verdad me caló fue el sonido. Entre la plática de Samuel e Ignacio, empecé a escuchar algo muy cerca de mi oído. Era un ruido de uñas raspando tela gruesa, como si alguien le pasara la mano con ganas a unos pantalones de mezclilla, un vaivén que no paraba. Miré a los otros dos, pero ellos iban adelante. El sonido venía de mi propia espalda. De repente, sentí una presión justo entre los omóplatos, como si una mano ancha se estuviera apoyando ahí, usando mi cuerpo para no perder el equilibrio. El toque era firme y tan real que sentí cómo se estiraba la costura de mi camisa. Quise hablarle a Don Wilson, pero las palabras se me atoraron en el pescuezo. Tengan cuidado con el techo. Está más bajo de lo que me acordaba, advirtió Don Wilson, con la voz rebotando de forma sorda contra las paredes de piedra. Yo no pude contestar. Solo quería salir de ese encierro, sintiendo esa carga invisible empujándome hacia el fondo de la oscuridad. Llegué a la casa deshecho. Traía los pies negros de polvo y la planta del pie derecho, que anduvo expuesta por la chancla rota, me ardía feo. Mi mamá, Chela, ya estaba en la cocina adelantando la cena y me preguntó si nos había ido bien. Solo le dije que estaba cansadísimo y me metí directo a la regadera. Cuando el agua caliente me tocó la espalda, por poco pego un grito. Me ardía como si me hubieran echado alcohol en una herida abierta. Me contorsioné todo para intentar verme en el espejo chiquito del baño, y lo que vi me dejó mudo un buen rato. Tenía 4 marcas profundas que subían desde la base de la columna hasta cerca de la nuca. Eran surcos rojos, hinchados, con la forma exacta de dedos que hubieran clavado las uñas en mi carne para jalarme con fuerza. Lo peor es que no me había pasado por ninguna rama y, aunque así fuera, la mochila me habría protegido. Mi camisa estaba intacta, ni un hilo jalado tenía. Esa misma noche no pude pegar el ojo. Empecé con unos escalofríos raros
y la sábana se sentía pesada como una placa de metal sobre mi cuerpo. Mi mamá entró al cuarto de madrugada con el termómetro y le cambió la cara al instante. «Estás volando en fiebre, mi hijo. Seguro algo te hizo daño allá en el monte», dijo ella mientras corría por un trapo húmedo. Yo no tenía fuerzas ni para explicarle. Pensamos que era una infección en la panza por la merienda, tal vez salmonela, pero las medicinas de la farmacia no le hacían ni cosquillas. En los días que siguieron, dejé de comer. La comida me sabía a pura tierra y me la pasaba todo el día atontado, sintiendo cómo mi cuerpo se consumía como si algo me estuviera secando por dentro. Me veía las manos y estaban cada vez más pálidas, casi transparentes. Cuando la fiebre llegó a los 40 grados y empecé a delirar, mi mamá me llevó a urgencias. Me terminaron internando. El doctor que me atendía veía mis estudios y se rascaba la cabeza. Oficialmente pusieron salmonela en el expediente, pero le confesó a mi mamá que la velocidad con la que yo estaba perdiendo peso no cuadraba con el diagnóstico. Me sentía como un trapo viejo, como si mis órganos se estuvieran marchitando. En una de esas noches, dejaron la puerta del cuarto entreabierta. El hospital estaba en un silencio total, pero empecé a escuchar justo en el pasillo aquel rascado rítmico de uñas contra tela gruesa. Era el mismo sonido de la cueva. Cada vez que el ruido pasaba frente a mi puerta, el aire del cuarto se ponía distinto. Llegaba ese olor a vinilo viejo, un aroma químico y encerrado que me daba náuseas. Veía la silueta de una mujer vestida de negro pasando lento por la rendija de luz. Entre una dormitada y otra, me vi en la cocina de mi abuela Concha. El lugar estaba igualito a cuando yo era niño, con su garrafón de agua en la esquina y el piso de loseta roja. La mujer de negro apareció en el marco de la puerta y me agarró del brazo. Su mano se sentía como carne muerta, y sentí cómo me estiraba la piel, como si quisiera arrastrarme a un lugar sin luz. Mi abuela Concha salió de la nada y me sujetó de la otra muñeca, jalándome hacia ella con una fuerza que no le conocía. «A él no te lo vas a llevar», dijo mi abuela, mirando fijo al vacío donde debería estar la cara de la mujer. Desperté con las máquinas del hospital pitando y la enfermera entrando a revisar todo. La fiebre se me había quitado de golpe. 2 días después me dieron de alta porque ya retenía la comida, pero salí de ahí sintiendo que algo importante se me tenía quedado en ese cuarto. Pasaron unos 4 meses y yo ya hacía mi vida normal, o algo así. Por fuera me veía bien, pero por dentro me quedaba un hueco, un espacio que el aire no llenaba, como si me hubieran vaciado. Samuel e Ignacio se encapricharon con que teníamos que volver al parque. Decían que era para perderle el miedo, que el lugar estaba bonito y que yo no podía clavarme con lo que fue una simple infección fuerte. Traté de poner 1000 excusas, pero me dio miedo parecer el raro del grupo, así que cedí. Fuimos un sábado en la tarde. El bochorno estaba igualito al de aquella vez, el aire quieto y el sol aplastándonos la nuca. Cuando llegamos cerca de la subida que iba al socavón, todo mi cuerpo se puso en alerta. Aunque traía calzado nuevo, sentía los pies pesados, difíciles de mover. Me planté en la entrada del sendero y les avisé que yo no iba a entrar. Dije que me quedaría sentado en un tronco esperándolos. Pedro hasta se burló. «¿Todavía le tienes miedo a los espantos, mano?», preguntó riéndose mientras brincaba a la raíz de un árbol. Yo solo moví la cabeza y señalé donde me iba a sentar, con el pulso martilleándome en el cuello. «No nos tardamos. Aquí espéranos tranquilo», dijo Samuel tratando de ser el más sensato antes de perderse en la oscuridad de la piedra. Me quedé ahí solo y, en menos de 2 minutos, aquel olor químico a plástico viejo calentado por el sol lo inundó todo. Fue tan fuerte que tuve que taparme la nariz con la playera. Luego empezó el ruido. Unas uñas raspando tela gruesa, justo al lado de mi oído. Me quedé petrificado. No tuve el valor de voltear. Mis ojos se quedaron clavados en la negrura de la entrada de la cueva. Fue entonces cuando vi a Samuel y a Pedro viniendo hacia mí.
corriendo como si se los llevara el diablo. Y justo detrás de ellos, saliendo de lo más hondo del socavón, estaba ella, la misma mujer de negro del hospital. Estaba quieta, pero su silueta se proyectaba hacia el frente, buscando la luz. A su lado, en el suelo, había un bulto más chico, agachado, que parecía estar acechándome. Los dos pasaron junto a mí como un rayo, sin aire ni para gritarme que corriera. El desespero en sus caras era clarito. Pedro estaba pálido y Samuel buscaba aire, pero no le entraba a los pulmones. Intenté levantarme rápido para alcanzarlos, pero me tambaleé por la prisa y por la pesadez de mis piernas. Apoyé la mano con fuerza en la tierra para no caer de bruces y, cuando bajé la mirada al punto donde mis dedos tocaban el suelo, me quedé helado. Entre el lodo y las hojas secas había una pulsera de hilo. Era mi pulsera, un accesorio sencillo de cordón trenzado que se me había perdido meses atrás, mucho antes de terminar en el hospital. Estaba sucia de tierra, pero completa. En el momento en que mis dedos cerraron sobre ese hilo, el miedo me paralizó. Fue una certeza física. Tuve la convicción de que la mujer de negro estaba exactamente detrás de mí, con la mano extendida sobre mi nuca, esperando a que yo recuperara lo que era mío para sellar algún tipo de trato. Corrimos hasta el carro y don Wilson no hizo preguntas. Vio cómo veníamos y solo le dio marcha al motor, sacándonos de esa reserva lo más rápido que pudo. Días después, Pedro me contó algo que me quitó el sueño. Dijo que, mientras yo estaba internado muy grave, juraba que me había visto parado en el patio de su casa, al caer la tarde. Contó que hasta salió a la terraza para hablarme, pero que me esfumé en el aire, y en el lugar exacto donde yo estaba parado, encontró una medalla que yo también había perdido por ese entonces. Hasta el sol de hoy me siento como un extraño en mi propio cuerpo. Es un vacío constante, como si la parte de mí que de verdad vivía se hubiera quedado en ese socavón, o se la hubiera llevado esa mujer. Sigo viendo bultos pasar por las puertas y a veces, cuando la casa está en silencio, escucho ese sonido de uñas raspando la tela del sillón. Mi mamá dice que es el trauma, pero mi abuela Concha solo me ve con lástima. Yo creo que ella sabe bien que no sobreviví del todo. Me llamo Guillermo y hace cosa de 4 años que empezó esta historia, justo cuando conseguí chamba como encargado de mostrador en una carnicería de cadena. El local está en una placita comercial de esas pequeñas, con el estacionamiento lleno de baches mal remendados y una farmacia Guadalajara que se queda prendida toda la noche. Antes de que levantaran la plaza, ese terreno lo ocupaban las ruinas de un cine viejísimo que llevaba abandonado desde que tengo memoria. Recuerdo que en mis tiempos de repartidor de comida, el vigilante de ahí, don Anselmo, siempre me pedía su itacate los fines de semana. Lo que me sacaba de onda era que nunca estaba adentro del predio. El señor prefería quedarse sentado en un banquito de plástico justo en la orilla de la banqueta, vigilando el edificio de lejos, incluso bajo el sol más cabrón. Un día, mientras le entregaba su pedido, le pregunté por qué no aprovechaba el pasillo de la entrada para descansar en la sombra. Me miró muy serio, se acomodó la gorra con sus manos todas callosas y soltó que allá adentro el ambiente no era para los vivos. Decía que escuchaba ruidos que no tenían lógica y que sentía que le estorbaba a alguien que todavía pensaba que el cine seguía dando funciones. En ese entonces yo estaba chavo, lleno de planes y con la cabeza ocupada solo en las deudas que no paraban de llegar. Así que nada más pensé que eran cosas de señor grande que se espantaba con el ruido de algún bicho caminando entre las vigas del techo. El tiempo se fue volando y terminé echando raíces ahí. Después de unos 2 años dándole al mostrador, los de la oficina me ofrecieron el puesto de gerente. En el momento me puse bien contento, la neta, porque era un aumento de unos 1,500 pesos que me iba a tirar un parote con la renta.
pero la responsabilidad se puso pesada desde la primera semana. Una carnicería es un lugar que te exige un montón con la limpieza, así que mi rutina se volvió una pelea eterna contra ese olor a cloro fuerte mezclado con el sebo de la grasa animal, que parece que se te queda pegado debajo de las uñas. Me pasaba el día checando el inventario y cuidando que las cámaras de seguridad no fallaran, pero fue en esa etapa cuando las cosas raras se salieron de control. Al principio, yo mismo me inventaba cualquier excusa mensa para lo que pasaba, tratando de ignorar todo para poder dormir. Llegaba tempranito y me encontraba las llaves del baño de los empleados abiertas de par en par, con el agua tirándose sin parar sobre el piso de cerámica. Mi primera reacción fue echarle la culpa a los de la limpieza o pensar que la presión del agua en la plaza era demasiada para esa tubería ya vieja. Hasta llegué a ponerles una regañada a los del turno de la noche, pero todos me juraban por su madre que dejaban todo bien cerrado. Aparte había un problema bien latoso con el sistema del cobro que se trababa a cada rato y me obligaba a reiniciar la compu como 10 veces al día. Cada que el monitor se iba a negro y yo me quedaba ahí esperando a que reaccionara, escuchaba un tronido del vidrio de la lámpara fluorescente allá al fondo del pasillo, seguido por un zumbido eléctrico que parecía salir de entre las paredes. A veces, las puertas de las cámaras de refrigeración aparecían apenas sobrepuestas, y eso que nosotros tenemos la maña de azotarlas fuerte para que el cerrojo agarre bien. Yo me decía que era por la pura vibración de los motores tan potentes que hacía que el metal cediera, pero en el fondo sabía que esa masa en la puerta no se movía por sí sola. Lo más gacho de todo era cuando se terminaba el turno y me tocaba quedarme solo para hacer el corte de caja y mandar los reportes al supervisor regional. Cuando bajaba la última cortina de metal del frente, el estruendo retumbaba en las paredes por todo el estacionamiento vacío y el aire se me ponía pesado, como si me hubiera tragado un puño de plomo. Con la gente ya fuera, la carnicería dejaba de ser un negocio y se volvía un laberinto de azulejos blancos y ganchos pelones. El ruido de los compresores de las cámaras parecía cobrar vida propia. Un ronquido constante que me vibraba en los pies y me subía por las suelas de las botas. Intentaba concentrarme en la pantalla de la computadora, que siempre elegía el peor momento para trabarse al procesar los pagos con tarjeta, pero era imposible no prestar atención a los pasillos. No pasó mucho tiempo para que lo que era puro ruido mecánico se volviera algo más personal. Estaba en la oficinita del fondo, mentándole la madre al sistema que se acababa de congelar por cuarta vez, cuando escuché un murmullo que venía del área de picado. No era un sonido claro. Se oía como alguien queriendo hablar debajo del agua o como una radio mal sintonizada retumbando en la pared. Dejé de teclear al instante. El chispazo repentino de la lámpara en el techo me hizo dar un brinco del asiento. Salí de la oficina poco a poco, con la linterna del celular en la mano tratando de convencerme de que algún radio de pilas de los muchachos se había quedado prendido. No había ni madres. Solo el olor a cloro y el reflejo de las mesas de acero inoxidable brillando con la poquita luz de la calle que se colaba por las rendijas. La cosa empezó a filtrarse al horario de servicio, y ahí fue cuando vi que no eran puras fijaciones mías. Una tarde de martes, la tienda estaba a reventar. Una clienta, doña Elena, que siempre pasaba por su bistec de bola para hacer molida, estaba cerca del garrafón de agua que tenemos para el público. Yo estaba en el mostrador cuando vi que el garrafón de 20 litros, que estaba casi lleno, simplemente saltó de la base. No se cayó de lado. Fue como si alguien lo hubiera aventado hacia adelante con una fuerza bruta, reventándose en el piso y empapando todo el pasillo. El madrazo sonó como un balazo. Doña Elena soltó un grito, persignándose como loca, y me preguntó con la voz toda temblorosa qué diablos había sido eso mientras señalaba el plástico que todavía rodaba por el suelo. Me acerqué tratando de mantener la fachada de gerente calmado y le dije que la base seguro estaba mal puesta o que el garrafón traía algún defecto de fábrica que hizo presión, pero nadie me la compró.
Ella me miró con una cara como si estuviera viendo a un muerto y me soltó, muy bajito, que el lugar necesitaba una limpia urgente, no más cloro. Esa misma semana, otros 2 clientes regresaron con botellitas de agua bendita y me pidieron que las rociara en las esquinas del local, porque juraban haber visto bultos pasando por detrás de las pilas de carbón. Les acepté las botellas para no verme grosero, pero las guardé debajo del mostrador, todavía intentando aferrarme a lo poquito que me quedaba de normalidad. El supervisor regional empezó a ponerse más exigente con las fotos de la tienda, alegando que las cámaras tenían puntos ciegos y que necesitaba un reporte visual detallado de los mostradores para la matriz. Eran casi las 11 de la noche cuando saqué el celular para cumplir con la tarea. El detalle fue que la aplicación de la empresa me marcaba error de conexión y tuve que tomar las fotos con la cámara normal para subirlas después. Estaba cansadísimo, con las manos todas resecas de tanto usar ese cloro fuerte para quitar el olor a grasa de las barras, y lo único que quería era largarme a mi casa. Me fui a la parte de atrás, donde están los ganchos de metal donde colgamos las piezas grandes. La luz ahí es más débil, y una de las lámparas fluorescentes no dejaba de zumbar cada tanto, lo que hacía que mis dedos temblaran un poquito contra la pantalla del celular. El ruido de los compresores se sentía más fuerte de lo normal, llenando el local con una vibración que me calaba hasta los dientes. Empecé a disparar las fotos. Saqué fotos del almacén, de las herramientas acomodadas y de los ganchos vacíos. Mientras revisaba las imágenes para ver si no habían salido movidas, me detuve en una. El pulgar se me quedó congelado en la pantalla. En la esquina derecha de la foto, justo detrás de la última hilera de ganchos, había una mancha oscura. Al principio pensé que era un manchón en el lente o mugre en la pared, pero al hacerle zoom, sentí un hueco en el estómago tan fuerte que casi me doblo. La mancha tenía la forma clarita o fue una persona alta, pero sin una cara definida, solo una silueta que parecía tragarse la luz de alrededor. Lo más raro es que estaba proyectando una sombra en el piso que iba en sentido contrario a las luces del techo. Volteé a ver al lugar vacío que tenía enfrente. No había nadie. Solo el olor a limpieza industrial y el frío que se escapaba por debajo de la puerta de la cámara. Limpié el lente del celular con mi playera y tomé otra foto desde el mismo ángulo. Esta vez, la mancha ya no estaba, pero había un rastro en el piso, como si algo se hubiera arrastrado encima del aserrín fino que usamos para la humedad. Se me cortó la respiración y sentí una gota de sudor corriéndome por la frente, a pesar de que estábamos en refrigeración. No quise averiguar más. Me guardé el cel en la bolsa, apagué las luces lo más rápido que pude y casi corrí al carro, sin voltear a ver los vidrios de la fachada. A los pocos días de lo de las fotos, pasó lo que más me daba miedo. El asunto dejó de ser nomás visual y empezó a meterse con la seguridad de nosotros. Adrián, un chavo que me ayudaba en el turno de la tarde y que siempre fue muy escéptico con esos cuentos, estaba terminando de acomodar unos bultos de mercancía cerca del cuarto de máquinas, donde están los compresores que mantienen las cámaras frías. Yo estaba al frente, peleándome otra vez con la compu del cajero que se había bloqueado a mitad de un arqueo, cuando escuché un estruendo metálico que venía del fondo. Fue el sonido de la puerta maciza del cuarto de máquinas cerrándose con una fuerza que no tenía sentido, porque ahí adentro no corre ni un hilo de aire. Luego, el zumbido de los motores pareció subir de volumen, un ruido constante que me hacía vibrar hasta la mandíbula. Me levanté de la silla y fui para allá, pensando que a Adrián se le había caído algo pesado. En cuanto me acerqué, oí sus gritos. Le pegaba a la puerta con las manos, desesperado, y el sonido salía todo apagado por el grosor del acero. Traté de girar la manija, pero no cedía. Estaba trabada como si alguien la estuviera sosteniendo con una fuerza bruta por el lado de adentro, aunque de mi lado el cerrojo estaba libre. Me flaquearon las piernas por un segundo y tuve que apoyarme en la pared. El sudor me empezó a bajar por las sienes, pero no podía echarme para atrás.
Agarré una barra de fierro que usamos para ajustar los rieles y le hice palanca al marco. Después de unos segundos que se sintieron como horas, la puerta cedió de golpe, haciéndome caer de espaldas. Adrián salió de ahí tropezándose, con la cara pálida y respirando tan rápido que ni hablar podía. Se sentó en el piso, entre el olor a cloro y el sebo, y se quedó mirando al vacío del cuarto de máquinas. «Había alguien allá adentro, Memo», me dijo con la voz quebrada y las manos temblándole tanto que no podía ni sostenerse las rodillas. Contó que sintió la mano de alguien encima de la suya en la manija, jalando la puerta contra él. Asomé la cabeza al cuarto. El espacio es minúsculo, apenas caben una persona y los motores. No había forma de que alguien estuviera escondido ahí y se saliera sin que yo lo viera. Adrián no volvió a trabajar después de ese día. Renunció por mensaje diciendo que ningún sueldo valía su cordura. Y yo, como gerente, tuve que ver cómo le explicaba su salida al supervisor, inventando que había encontrado algo mejor, mientras yo mismo empezaba a sacarle la vuelta a ese pasillo lo más que podía. La renuncia de Adrián me dejó en una situación bien difícil. Como no podía salirle a mi supervisor con que el chavo se había ido porque un aparecido le agarró la mano en la puerta, me tocó cubrir su turno hasta que encontraran a otro. Eso significaba que me pasaba casi 15 horas dentro de esa carnicería, muchas veces llegando antes de que saliera el sol y yéndome mucho después de que los locales vecinos ya hubieran apagado todo. Fue en esa soledad a fuerza que finalmente me cayó el 20 y dejé de buscarle explicaciones a lo que veía. Hubo una mañana que llegué y nada más abrir la cortina de metal, el olor a cloro y grasa me pegó, pero había algo distinto en el ambiente. Cuando prendí las luces, vi que el pasillo principal era un desmadre. Los paquetes de servitoallas estaban todos rotos y regados por el suelo, y varias charolas de carne que debían estar acomodadas en la vitrina estaban tiradas en el piso, pero lo que me hizo quedarme tieso fue que no se habían comido ni robado nada. Era un desorden por puro gusto, como si un niño hubiera hecho un berrinche ahí adentro durante la madrugada. Mientras recogía las cosas, escuché el tronido de la lámpara allá al fondo, cerca de la cámara fría, y el zumbido de los compresores cambió de tono, volviéndose más agudo por un instante. Miré hacia allá, y por un segundo que se sintió eterno, vi una silueta alta parada justo frente a la puerta de acero de la cámara. No era una sombra en la pared, era una masa oscura que ocupaba espacio físico, tapando la vista de lo que estaba atrás. No sentí ese pánico de las películas, fue más bien una resignación muy amarga. Tenía que limpiar todo eso y abrir la tienda en menos de una hora, o el supervisor me iba a suspender. Yo nomás quiero chambear, ¿sabes? Si te vas a quedar ahí, al menos deja de estorbarle a quien tiene cuentas que pagar. Dije en voz alta sin mirar directo a la figura, mientras echaba el plástico roto a la basura. El lugar se quedó mudo. La silueta se desvaneció como si nunca hubiera estado, pero el aire siguió vibrando con ese zumbido eléctrico de siempre. Intenté, en un momento de puro cansancio y falta de juicio, poner un radio de pilas en frecuencia muerta entre las estaciones para ver si salía alguna palabra en ese ruido blanco, como había visto en videos de internet. No salió nada, puro estática y el latido acelerado de la arteria en mi cuello. Eso no quería platicar, no quería dar explicaciones. Eso nomás quería estar ahí, en ese terreno que algún día fue el cine donde don Anselmo veía cosas y que ahora era mi lugar de trabajo. Hoy en día la situación casi no ha cambiado. Sigo en la gerencia y, aunque parezca mentira, la tienda es de las que más vende en la zona. El nuevo ayudante, Beto, es un don muy tranquilo que todavía no se da cuenta ni de la mitad de las cosas que pasan cuando baja el movimiento. Prefiero que así se quede. Lo dejo irse 10 minutos antes de lo acordado para que yo pueda hacer el cierre, sin tener que explicarle por qué las puertas de las cámaras se empeñan en abrirse solas. El sistema de la compu sigue igual de lento, obligándome a reiniciarla varias veces mientras el zumbido de los motores vibra en la barra de mármol. Ya no siento esa urgencia de salir corriendo. A veces,
Cuando el parpadeo irregular de la lámpara rompe el silencio, nada más miro al fondo del pasillo y veo a la silueta ahí parada, cuidando el almacén, como si fuera el viejo vigilante del cine. Ya nos acostumbramos a estar juntos sin decir nada. Ya no uso el agua bendita que me dieron los clientes. Las botellas siguen guardadas allá al fondo del estante, llenándose de polvo. Ya entendí que esa presencia no es algo que se quite con rezos ni con químicos. Es parte de la estructura, como los cables o la tubería. Mientras guardo las llaves y siento el olor a cloro y sebo que ya se volvió mi perfume natural, me doy cuenta de que el miedo se convirtió en puro cansancio. Cuando apago la última luz y la oscuridad se traga los ganchos de acero, sé que la carnicería no se queda realmente sola. Yo nomás soy el gerente del turno del día, y esa cosa toma el mando en cuanto le pongo el candado. Es un cambio de turno justo. A mí me pagan por mantener el lugar limpio, y ella mantiene la memoria de lo que había ahí mucho antes de que yo llegara. Me subo al carro, miro por el retrovisor los cristales oscuros de la fachada y me voy a mi casa sabiendo que mañana a las 6 de la mañana todo va a empezar exactamente de la misma forma. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.